y le paso el testigo aquí al inspector Víctor Santos, explico un poquito la fase de prácticas. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿No uso micrófono entonces? Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos. Si estáis aquí es porque... Pues si digo que enhorabuena, si estáis aquí es que habéis superado las dos primeras fases, la de concurso, primero la de oposición y luego la de concurso. Bien. La normativa, pues no es que os importe mucho, pero os la voy a decir por si en algún caso hay problema, porque la podéis mirar. La primera es la disposición adicional 12ª de la LOE. Después, los artículos 29 a 31 del Real Decreto 276/2007, que es a la que se refieren esos tres artículos a los funcionarios en práctica. Y los que más os importan, pues son, en primer lugar, las dos resoluciones por lo que se convocan las oposiciones y en concreto el anexo 10 de la resolución del 6 de marzo, la resolución del 25 de septiembre, que es la que más os importa, que es la que regula el procedimiento de funcionarios en prácticas, son de prácticas, y vuestro nombramiento como funcionarios en prácticas, que apareció en el boletín del 2 de noviembre y que, aunque tiene fecha de 25 de octubre, tiene efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. Aunque el boletín se publicara el 2 de noviembre, sois funcionarios en prácticas, lo puede hacer porque la ley habilita que tengan efectos retroactivos las normas con efectos favorables desde el 1 de septiembre. Bueno, importante, ¿qué es lo que vamos a mirar? La actitud para la docencia de los aspirantes seleccionados. Que sabéis, ya lo habéis acreditado en el proceso de oposición. Ahora tenéis que acreditar que sabéis enseñar no ante un tribunal, que es más fácil, sino ante público de verdad, ante alumnos. ¿De acuerdo? Y esto, verdaderamente, cuando yo entré, yo aprobé la oposición de profe, soy profe de latín y de lengua, primero probé la oposición de latín, luego la de lengua, desde 1987. Cuando ya probé en 1987, era un formulismo, no se suspendía a nadie. Ahora sí se suspende a nadie. ¿Es muy frecuente? No, afortunadamente no. A veces sí se suspende. Y francamente entiendo que es necesario, que no hace falta saber mucho, hace falta saber lo justo y sobre todo saber enseñarlo. Y eso es lo que vamos a medir. Vamos a medir porque a mí me toca entrar como inspector a las clases de los funcionarios y de los profesores en prácticas. Y creo que si suspendemos alguno, pues probablemente sea bueno incluso para él. Porque si uno no sirve para esto, el pensar que tiene que estar aquí hasta los 60 y tantos, 70 años, ya veremos lo que pasa de aquí a que os... Decíamos, después el asimilar. Para que los alumnos asimilen, pues es preciso, a veces, que realicen una actividad sobre lo que habéis explicado, nada más explicarlo, o hacéis preguntas, en fin, esas cosas. Que luego hablaremos más. La progresión lógica, preguntas a los alumnos si han comprendido, etc. La metodología. La metodología debe adaptarse siempre a una serie de condicionantes. Esos condicionantes, el primero es la lógica interna de la materia. Indudablemente no es lo mismo una clase de música o una clase de educación física que una clase de latín, por supuesto. Es el primer condicionante. Pero hay otros, como es el tipo de alumnado. Aquí hay profesores de lengua. Bien, los profesores de lengua, algunos dan en primero y en segundo.
Y en primero y en segundo, lo mismo pasa en matemáticas. En primero y en segundo tenéis dos tipos de grupos, los grupos de referencia y los grupos de refuerzo. No, eso no se hace para que tengáis menos alumnos en cada grupo. Se hace para que en el grupo de refuerzo uséis una metodología distinta, adaptada a las peculiaridades de esos alumnos que os han incorporado tarde al sistema educativo español o vienen con unas carencias de la educación primaria, etc. ¿No es así? ¿Tú no das clase en grupos de refuerzo? ¿La que has dicho que eras de lengua? ¿Lo has dicho tú? ¿Quién ha dicho por ahí que era de lengua? ¿Y no tenéis grupos de refuerzo? Pues, bueno. Entonces, ese es otro condicionante enorme. Si va el profesor, el tutor, o sobre todo si va el inspector, y ve dos clases de lengua iguales, una con un grupo ordinario y otra con un grupo de refuerzo, piensa que la metodología que está empleando no es la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología tiene que ser adecuada, en primer lugar, a la materia, en segundo lugar, a los alumnos, y en tercer lugar, a los recursos. Si yo doy clase en un instituto tecnológico, pues puedo dar la clase de distinta manera que se la doy en un alumno, en un instituto pues muy pobremente dotado. ¿De acuerdo? Bueno, la atención a la diversidad. Importante, importantísimo. Si tenéis AGNES, tenéis que tener preparadísimas las adaptaciones curriculares individuales. Preparadísimas. Tenéis, bueno, todos sabéis que son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que son, bueno, pues, los AGNES, los alumnos de altas capacidades, los alumnos que se han incorporado tardíamente al sistema educativo español, los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser la dislexia, o la discalculia, o el trastorno. O tengo otro instituto que se tiene que ir, de una especialidad más rara, se tiene que ir a una localidad que está como a 20 y tantos kilómetros, porque es una especialidad de formación profesional rara. Pues tampoco se va a ir muy contento. Tampoco se va a ir muy contento. Bueno, la verdad es que es desagradable ir a un centro, es desagradable siempre ir a valorar a un compañero. Muchísimo más si no le conoces de nada y no trabajas con él y te tienes que además desplazar. Bueno, lo que tiene que hacer es valorar la actitud para la docencia y valorar sus capacidades didácticas y, sobre todo, luego lo veremos, asesorar. Y como decía, tiene que existir de manera obligatoria al menos a 2 clases al mes. Hombre, lo lógico es que si va de otro instituto, vaya el mismo día a las 2 clases. Eso es lo que probablemente intente hacer, si se tiene que desplazar. ¿Veis lo que os he puesto en rojo? Os voy a contar. En esta profesión es como en todas. Los hay buenos, malos y regulares. Yo he visto a una profesora en prácticas verdaderamente sobresaliente, magnífica, a la que le hicieron un informe desfavorable la tutora y el director. La chica, pues verdaderamente, probablemente valía, le quito el probablemente, valía mucho más que esa tutora, que ese director. Era una persona pues con muchas ideas, con muy buenas ideas, muy echada para adelante para llevarlas a cabo, y no sentó bien su dinamismo y no sentó bien que fuera un poco desobrada. Esa profesora no le suspendieron las prácticas porque a mí me parecía excelente. Y porque, bueno, pues era una especialidad que no era la mía. Cuando me dijeron que le iban a suspender, fui a verla con otra persona, con otro inspector especialista en esa especialidad. Los dos volvimos a coincidir en que era una profesora excelente. Convencimos al jefe del servicio de inspección de que verdaderamente quien estaba equivocado eran el director y la jefe del departamento. Y como la gente después vaga, pues decimos, pues haced un informe complementario motivante porque la queréis suspender. Lo cambiaron.
Muy informe. Sí, bueno, es decir, justificad el por qué la queréis suspender. Entendemos que las resoluciones tienen que ser motivadas. Si nosotros suspendemos a alguien a prácticas, y si yo el día que si le doy un informe desfavorable a las prácticas, le tendré que decir el por qué se lo doy desfavorable, para que lo pueda mejorar, ¿no? Bueno, pues ante eso, pues lo cambiamos. Si es vuestro capricho, lo que tenían era ganas pocas. Así que yo os recomiendo vivísimamente que no os enfrentéis ni al director ni al jefe del departamento, que si tenéis ideas, que es probable que tengáis muchas mejores ideas, que lo tengáis más... ¿Sí? Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, lo pensaban hacer al final, pero a mí no me importa en absoluto. Venga. Es que como estábamos con el tema del profesor, Sí. yo estoy en un centro un tanto pequeñito y un tanto apartado y quería enterarme un poco de los plazos. ¿Cuándo se van a asignar los profesores tutores? Ya están en ello. Ya están en ello. Nos enteraremos. Siempre. Porque además te tienes que enterar. Ya están en ello. Pensad que son 1500 casi, que algunos tienen dificultad porque hay que buscarlos. Pues si tú eres de una especialidad rara de FP, pues es complicado. Alguno, por ejemplo, de cosas de agrónomos, pues en la este no hay ninguno. Y hay que ir a buscarlo a Villaviciosa, como aquel que dice. ¿No? O sea, que es... Sí, creo que a Villaviciosa, que es donde está la otra escuela de capacitación agraria. O sea, que a veces puede ser realmente complicado. Bien, decía que es importante que no vayáis de sobrados, que si discrepáis con el director, con el jefe con el jefe del departamento, que lo hagáis de una manera muy correcta, sin pasaros de listos, y más vale que se queden las cosas mal un año a que os vayan a suspender. ¿De acuerdo? Y que esas cosas existen, de verdad que existen. Si no hubiera sido por mi empeño, esa profesora brillantísima habría tenido que repetir las prácticas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el profesor tutor. Además, su función es sobre todo asesoraros. La convocatoria dice que pasa 2 clases para que os vea y os pueda orientar. En esto, esta norma, digamos que desarrolla, me parece que es el artículo 102 de la LOE, en el que dice que cuando se incorporen los profesores en la enseñanza pública nuevos, pues habrá una corresponsabilidad ese primer año entre el profesor tutor y el profesor de prácticas. ¿De acuerdo? Su función es eso, asesoraros. Y dentro del asesoramiento, bueno, yo os he señalado esto. Adecuación de la programación del aula a las programaciones didácticas. Es importantísimo. Y es función del tutor, pero es también función del inspector cuando vaya, es decir, vamos a ver que la programación pone esto y que de este hombre está dando otra cosa que nada tiene que ver. ¿De acuerdo? La secuenciación hay que seguirla. Hay que seguirla, es decir, el orden de los temas que hemos establecido. Pues muchas veces el jefe del departamento va a haber seguido el orden de temas del libro de texto. Y el orden de temas del libro de texto, pues no siempre es el que conviene a la lógica de los contenidos. O no es el que más os gusta a vosotros. Bueno, pues ese año cumplidlo. Porque no solamente el jefe del departamento al que podéis convencer, podéis tal, es que luego va a ir el inspector y va a decir, oye, pero si esto ponía aquí que se iba a dar en tal momento y lo estáis dando antes que lo otro. Así que este año, pues sed consecuentes con lo que os toca. Y lo que os toca es aprobar las prácticas. ¿De acuerdo? Así que seguid la secuenciación. Y aparte de eso, pues no salgáis del nivel, etc. Bueno, fijémonos, para hacer su informe utiliza el anexo 4 de indicadores. Luego vamos a verlos. Pero hay una discrepancia entre el contenido del informe y el contenido del anexo 4. ¿Alguno lo ha visto?
¿Y no les ha llamado la atención? Es decir, han usado un anexo 4 que estaba puesto para supervisar la práctica docente de otra cosa. Y lo han metido ahí. ¿Vale? Bueno, el informe del tutor. El conocimiento del área. Pues francamente, normalmente no se mete el tutor. Porque es probable que hoy sepáis más que ellos. La atracción de la programación al alumnado. Esto se va a meter el tutor y se va a meter el inspector. Y aquí, los de secundaria, tenemos un problema. Tenemos un problema porque solemos dar la clase muy bien en bachillerato. Pero no la damos tan bien con los niños de primero de la ESO y de segundo de la ESO. Cosa que los maestros no tienen ese problema. Los maestros, nosotros hemos hecho, como mucho, el mastercillo. En mi caso, cuando yo estudié un CAP donde me contaron 4 chistes y no me enseñaron nada de didáctica, pero los maestros se adaptan muchísimo mejor a su alumnado en cuanto a su capacidad de abstracción, su capacidad de comprender, de trabajar. La nuestra es mucho más... nos perdemos mucho más. Damos una clase para los alumnos del segundo de bachillerato igual excelente. Y sin embargo, resulta que los alumnos de primero de la ESO, de segundo de la ESO, son incapaces de seguirnos. Pensad en que el nivel de abstracción de un niño, de capacidad de abstracción, de un niño de 12 años o de 13 años, no tiene nada que ver con uno de 16. Así que, sed muy consecuentes. Sed muy consecuentes. Y las clases para los chicos, las clases magistrales no se deben, luego hablamos de ello con detalle, emplear mucho. En que solo habla el profesor. Es un desastre de clases esas. Pero desde luego, con chicos de primero, segundo de la ESO, en ningún caso. El nivel de actividad tiene que ser mayor cuanto más pequeños son los alumnos. ¿De acuerdo? La atención a la diversidad también es muy importante. El control de la clase también es muy importante. Luego vamos a ir viendo. Bueno, fijaos, esto es de lo que va el informe. Os he puesto los epígrafes del informe. Y estos los indicadores. Os aseguro que no coinciden. Os lo aseguro. No coinciden. Si miréis la resolución, no te molestes en hacer fotos, esto lo cuelga. Yo se lo doy a AMPE y AMPE os lo cuelga o os lo manda. Siempre os lo cuelga, ¿no? No, lo vais a tener tal cual. En vez de este programa lo tendréis en PDF. Bueno, lo podéis mirar en la resolución, en el anexo 3, perdón, en el anexo 1 y el anexo 4. Veréis cómo hay grandes, a veces discrepancias. Bueno, vamos a ver esto por estos indicadores. Se lo puede pedir el inspector que vaya al tutor. Y se lo puede pedir tanto el inspector que vaya como el inspector del centro, porque una de las funciones del inspector del centro es controlar cómo lo está haciendo el tutor y cómo lo está haciendo el director, sobre todo cuando el tutor es del centro. Por ejemplo, cuando yo vaya a un instituto que no es el mío, pues es muy probable que le diga al tutor: oye, déjame tus notas, para ver en qué me tengo que fijar especialmente, si le tengo que dar un consejo, si no es solamente una apreciación mía, sino que el tutor también ha notado cierta eficiencia y le tengo que dar ciertos consejos. Vamos a ir viendo los distintos aspectos en los que deberíais fijaros, que es en lo que se va a fijar el tutor y en lo que se va a fijar el inspector. La relación con los alumnos, la empatía, la motivación. La motivación es esencial. Uno de los gravísimos problemas que tenemos los profesores de secundaria es que pensamos que el niño tiene que venir motivado de casa. Y eso, pues es muy difícil en algunos aspectos, en algunos casos. Cuando la familia tiene unas altas expectativas, pues el niño suele venir más motivado. Pero si la familia tiene unas bajas expectativas, la motivación se la tenemos que ayudar a nosotros. ¿Y cómo se la podemos dar? Pues en muchos sentidos. Lo primero es insistiendo en que la posibilidad de tener un trabajo estable o un trabajo mejor remunerado
no es que dependa solo del nivel de estudios, pero sí aumenta considerablemente con el nivel de estudios. También tenemos que, para aquellos chavales pues, que se consideran cortitos, que se consideran que tienen problemas para el estudio, que no se les da bien, pues haciéndoles conscientes de que el cerebro es plástico, de que igual que uno entrena y se muscula, pues hoy en día con las técnicas que tenemos, de las técnicas no invasivas de funcionamiento, para observar el funcionamiento del cerebro, sabemos que las habilidades cognitivas también se desarrollan muchísimo, muchísimo. Un ejemplo que yo os recomiendo que pongáis a los alumnos. Un estudio inglés que se hizo a taxistas de Londres antes de empezar a conducir el taxi y varios años después. El hipocampo es donde donde digamos se desarrolla todo lo relacionado con el espacio, la orientación. El hipocampo de los taxistas, la mayoría eran pakistaníes que empezaban en el taxi, y cómo era cuando empezaron y cómo eran 3 años después, evidenció un enorme desarrollo del hipocampo. Eso tenemos que convencer a nuestros alumnos. Es decir, tú hoy eres cortito, pues como ese es muy enclenque, si se pone a hacer pesas, se fortificará. Eso motiva muchísimo a los alumnos, sobre todo a aquellos alumnos que no tienen confianza en sí mismos. ¿De acuerdo? Así que yo insisto, tenéis que procurar motivar al alumnado. La cordialidad y el respeto. Bueno, hace muchos años yo pedí que me evaluaran la inspección pues para acreditarme como director en el año 96. Y la inspectora me alabó mucho, a mí me gusta la clase, y luego le sorprendió y dice, ¿pero llamas de usted a los alumnos? Hombre, eran otros años. Digo, sí, los chicos tienen que saber llamar de usted. Yo les hago que me llamen de usted y les llamo a ellos de usted. En la clase. En el pasillo yo les llamo de tú, pero les permito que me llamen de tú. Bien. Cordialidad y respeto. Y empatía. No podéis tolerar que os falten al respeto. Bajo ningún concepto. Pero tampoco quiere decir que les permitáis que os traten como colegas. O sea, tenéis que buscar el término medio. A mí, si les pedís que os llamen de usted, no me molesta en absoluto. Igual a un inspector mayor de los de la época de la LOCSE, sí. ¿De acuerdo? Bueno. El clima escolar. Verdaderamente esto es importantísimo. Tenéis que crear un clima de trabajo. Y eso lo tenéis que crear desde hoy. No esperar a que vaya a ir el inspector. Desde hoy. Luego os voy a dar unos consejos. Claro. La práctica 12. Bueno, aquí me fijaría en la coherencia con la programación. Y luego la coherencia interna de la explicación. Vosotros tenéis que tener la clase muy bien preparada. Y el muy bien preparado no es estudiar los contenidos, que os los sabéis de sobra. Es estudiar cómo vais a exponer esos contenidos, qué actividades vais a preparar para los alumnos y vais a hacer que los alumnos hagan. Primero, para que el alumno perciba bien los contenidos, auditiva y visualmente. Y tenéis que pensar eso, ¿cómo lo vais a exponer para que el alumno perciba bien los contenidos auditiva y visualmente? ¿Dónde vais a recalcar? ¿Qué es lo que vais a repetir? ¿Qué es lo que vais a subrayar si escribís? ¿O qué vais a tener letra más grande si ponéis una presentación? Yo recomiendo que escribáis. O que escriban los alumnos, pero no que hagáis presentaciones. Suelen aburrirse mucho los alumnos cuando lo hacéis todo por presentaciones. Primero, el déficit de atención por hiperactividad. Y por último, los alumnos que podemos decir de compensatoria. Es decir, los que presentan necesidades específicas de apoyo educativo por su historia personal o académica. ¿No? Bueno, para todos ellos tenéis que tener, y que vea el inspector, y que vea, sobre todo que vea el inspector, porque igual es el jefe de departamento el que no ha hecho una adaptación curricular en su vida. Pero que el inspector sí lo vea, que tenéis hechas las adaptaciones curriculares con la ayuda del departamento de orientación,
que tenéis hechas adaptaciones de las pruebas de evaluación para los alumnos, por ejemplo, disléxicos o con los alumnos con discalculia, que tenéis hechas, para esos tienen que hacer en el departamento de orientación digamos un informe anual, ¿de acuerdo? De cómo puede adaptársele las pruebas de evaluación. Tenéis que preocuparos de pedir que si tenéis alumnos con carencias en el español, pues cómo le apoyáis para que esas carencias se superen, que vea el inspector que atendéis a la diversidad adecuadamente. Y luego la evaluación. Yo cuando vaya, una de las cosas que voy a hacer es pedir al profesor que me enseñe los exámenes que hace y que me enseñe su cuaderno de notas. ¿Por qué? Bueno, es importantísimo que la evaluación sea acorde con lo que está previsto en la programación. En la programación pone una serie de instrumentos y una serie de procedimientos de evaluación. Pues vosotros tenéis que, de verdad, usar esos instrumentos y esos procedimientos y no otros. Y si en los procedimientos de evaluación dice que que los alumnos van a hacer una exposición trimestral, pues puede llegar, porque el inspector va a ir en el segundo trimestre en la mayoría de los casos, decir, a ver, ¿dónde están estas notas de la exposición oral? Así que vuestra evaluación sea acorde con lo que pone en la programación. Y también va a mirar la calidad de los instrumentos. Es decir, cuando vamos... Yo voy a pedir los exámenes. A ver, enséñame los exámenes que has preparado. No me va a importar tanto cómo los ha corregido. Lo que quiero ver es cómo los ha diseñado. Porque los exámenes tienen como función comprobar si el alumno, digamos que ha adquirido el nivel con respecto a unos estándares de aprendizaje o unos resultados de aprendizaje en FP, ¿no? Si resulta que yo digo, bueno, que con estos exámenes no estás valorando estos estándares, te estás dejando sin evaluar un montón de estándares, o viceversa, este examen valora otra cosa que no son los estándares, pues francamente es inadecuado. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, la orden 2398-2016 para la ESO y la orden 2582-2016 para el bachillerato dicen que los departamentos pues tienen que elaborar cada año una información para los alumnos y en su caso sus padres respecto a los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, procedimientos de evaluación y recuperación. Bueno, pues no sé por qué, pero lo que dice la resolución es que también hay que mirarlo. Procedimientos para dar a conocer a los alumnos y a las familias los contenidos, los criterios, tal. Yo he puesto ahí entre corchetes. En realidad esto lo va a hacer los departamentos. Pero si vuestro jefe de departamento o vuestro compañero son perezosillos para esto, pues decirles, oye, que luego va a venir el inspector y va a decir, ¿cómo se lo has comunicado? Y me lo va a pedir. ¿De acuerdo? Así que de eso también os tenéis que preocupar. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Venga. En el caso de las plazas de orientación, que es mi caso, es que además no tengo título en el centro... Bueno, pues entonces tú estás en un EOE... No, es que es un instituto. En un instituto. Pues en un instituto es distinto. Ahora vamos a ver un poquito. Porque en un instituto, pues no se te va a pedir eso. En un instituto se te va a pedir el plan de acción tutorial y en un EOE lo que se te va a pedir es el plan de actuación. ¿No? Pero se te va a pedir el plan de atención, el plan de acción tutorial que tú has tenido que redactar conforme a los criterios aprobados en el claustro propuesta de la PGT, de la Comisión de la PGP. ¿No? ¿Ya lo has hecho? ¿Cómo que no lo has hecho? Vamos a ver. Vamos a ver, que tiene que estar en la PGA. ¿No te lo ha pedido el director? No, me ha pedido la programación. Bueno, vamos a ver. Pues tú tienes que hacer un plan de acción tutorial. Tú tienes que hacer el plan de orientación educativa y psicopedagógica de los centros y de inclusional de los centros, ¿no? Del centro entero. Hazlo ya.
tenía que estar aprobado y formar parte de la PGA. Para el del año anterior. Entonces hay que hacerlo cada año. Sí. Ya que estás con los orientadores, en el caso de los PTSCs, ¿qué pasa con...? Bueno, pues en el caso de los PTSCs, sí, en realidad a vosotros no se os va a ver eso, se os va a ver, por ejemplo, pues las relaciones que... Vosotros tenéis que tener, por ejemplo, Porque claro, tú estás muy centrado... sí, en los profesores, porque esto es el anexo 4. Es cierto que hay, lo tengo en este otro pendrive, que en la y creo que en las partes hay un modelo distinto de observación. Si queréis, luego nos enseño. ¿Vale? No, porque no está en la resolución. Puede haber esto, pero para vosotros es mucho más fácil, porque no se van a ver dar clase habitualmente. Es cierto que tenéis que dar según la norma 6 clases. ¿No? ¿Dais algunas clases? En el equipo no. En el equipo, en cambio, estáis hasta el 15 de julio. No. No, en tu caso, lo que van a ver fundamentalmente es pues planificación. Es posible que vaya, porque tú estás en un equipo, pues irás a los colegios, pues igual van a ver cómo te desenvuelves en la CCP, esas cosas. Le preguntarán al director del colegio al que vas tu intervención en la CCP y eso, porque tú tendrás asignado una serie de colegios. Bueno, más de orientación. ¿Querías preguntar tú? Sí, pero no sobre orientación. Bueno, pues estupendo. Sobre el curso que debemos hacer de 20. Bueno, eso lo vemos luego. Quería hacer una pregunta. En el caso de que compartamos especialidad... ¿Cómo que compartís especialidad? Vamos a ver. Que das una especialidad análoga. En realidad, aquí os podéis haber negado porque hay especialidades análogas y bien poquitas. ¿Qué puede dar un profesor de secundaria? Lo que dice el Real Decreto 1800... Igual estoy muy cerca y molesto. El Real Decreto 1834-2008 dice, que me había preguntado, bien, dice qué puede dar cada profesor de cada especialidad. En ese decreto vienen una serie de tablas con las especialidades. Y viene, profesor en la ESO, pues las materias asignadas a cada especialidad, en el anexo 1. En el anexo 2, lo mismo con respecto al bachillerato. Y en el anexo 3, lo que se suele llamar las afines. Por ejemplo, yo soy de latín y puedo impartir griego, y uno de griego puede impartir latín. Uno de física y química puede impartir biología y geología, y uno de biología y geología puede impartir química. Esas son las afinidades. ¿A ti qué te han dicho que eres? Yo soy de Alemania, estudiando inglés también. En una escuela oficial de idiomas. No, en un instituto de Entonces... Vamos a ver, tú tienes conocimientos para... vamos a ver, ¿tú reunirías los requisitos para impartir inglés en un centro privado? no sé exactamente cuáles son. ¿Cuál es tu titulación? Yo tengo lenguas modernas y, bueno, tengo el mayor de alemán y el minor de inglés. Yo no sé si ellos se han basado en eso para... Haber orientado a vuestra compañera orientadora sobre pues toda la documentación oficial que hay que hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, los que están en UNED, sobre todo los planes anuales de actuación. Los que están en UNED, la valoración psicopedagógica. ¿De acuerdo? Bueno, el informe del director es mucho más simple. Pero el director no solamente informa, el director también... Vamos a ver, normalmente, cuando yo hablo con un director de un centro que los que llevo, pues digo, a ver, tus profesores en prácticas, ¿cómo van? ¿Alguno problemático? ¿Alguno que tiene dificultades? ¿Alguno...? Y me voy orientando. Es decir, es cierto que hace un informe sobre el cumplimiento del horario y sobre la participación y todo esto, pero la verdad es que no se limita a eso. A mí es el primero que dice, oye, pues este puede tener problemas, pues tal, vente a verle el primero para orientarle, esas cosas.
Y sobre todo, lo que quiere el director es que no haya problemas de convivencia ni con los padres. ¿De acuerdo? La verdad es que los directores es fundamentalmente lo que quieren. Que no haya problemas de convivencia y que no haya problemas con los padres. Bueno, la actuación del inspector. Esta me la sé más. Bueno, también he sido director y también... Pero esta es la que hago, no todos los años con la misma intensidad, porque unos años nos dicen que vayamos, otros que vayamos si podemos, pero este año es obligatoria. Es más, en nuestro plan general de actuación, pues nosotros tenemos un plan general de actuación que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y que es público. En nuestro plan general de actuación califican esta actuación como actuación habitual de mayor relevancia. Es decir, nosotros tenemos una serie de actuaciones a las que se da una importancia especial y nos pagan un complemento porque esas actuaciones nos llevan más tiempo. Bueno, pues todos tenemos que hacer 3 actuaciones de mayor relevancia para cobrar ese complemento. Y una de ellas, que tenemos este año en los de secundaria, todos los de secundaria vamos a tener que hacer esto. Y es censal, es decir, tenemos que pasar a todos y cada uno de los 1500 profesores en prácticas. ¿De acuerdo? Así que es verdaderamente importante. Unas veces va a ir el inspector de referencia del centro, otras no va a ser el inspector de referencia del centro, porque tenga tantos que se lo han pasado. A mí me han pasado 5 del que está en el despacho de mi mente. Y a veces podemos llevar a un especialista. Vamos a ver, si puede ser algo muy problemático de evaluar, por ejemplo, pues una especialidad rara de FP. Yo que sé, de mecánica. Pues francamente de cocina, pues igual me puedo imaginar, pero de mecanizado, pues no sé si ese hombre está así. Bueno, pues en esos casos pues puedo pedir a algún especialista que vaya. Pues yo tengo una inspectora ahí, compañera, que ha sido directora de un instituto de FP con todas esas cosas. Pues le digo, oye, tú que estás acostumbrada, vente conmigo, y vamos a hacer de soldadura ahí, ¿qué tal? Bueno, puede ser. Afortunadamente a mí no me ha tocado ninguno de esos. Me han tocado de informática, pero de soldaduras y cosas de esas no me ha tocado ninguno. También, ¿cuándo vamos a llevar a un especialista? Pues si nos presenta dudas. Sí, y este año que tengo que hacer de 22, pues a muchos ir una sola vez. Si me cuadra, pues, y estoy en el centro de las cosas y me sobra un rato, pues igual voy a verlos 2 veces. 3 veces, pues salvo que tenga problemas, no, pues no lo voy a ver. Y si es una especialidad corriente, pues salvo que me presente dificultades, no voy a ir con especialista. Si voy con especialista a ver uno de lengua, bueno, uno de lengua no porque yo soy especialista. A uno, por ejemplo, vamos a poner de física y química, o de matemáticas. Y seguro que de matemáticas sé bien poco. Pues voy, si el director me ha dicho que tiene problemas, si yo he visto en mis anteriores formaciones que tiene problemas, pero puede ir con un inspector o puede ir con otro profesor normal. No tiene por qué ser inspector. ¿De acuerdo? Bueno. Lo normal es que el inspector no vaya de improviso. Lo normal es que vaya y lo acuerde. Dígame, vamos a ir tal día, intente cuadrar con los profesores que hay en prácticas en el centro, con el director, con los jefes de estudios, el día que nos haya intercursión los niños, intente cuadrarlo. Y que ese día, pues intenten... A mí me gusta ir al menos a 2 clases. Si el profesor da en la ESO y bachillerato, pues verla en la ESO y verla en bachillerato. Porque a veces el profesor que es magnífico en bachillerato, en la ESO es un desastre. Y a veces, pues por ejemplo, los de dibujo, pues igual es en plástica, es magnífico y motiva a los niños porque es un artista, pero se pone a dar dibujo técnico y se pierde. Así que a mí me gusta ir a ver uno de la ESO y otro de bachillerato si el profesor da los 2 niveles, a veces no. ¿De acuerdo? Y normalmente se paga, se acuerda. Se dice, mira, vamos a ir
que lo sepa el profesor antes, que el profesor pueda preparar a sus alumnos. Pues mira, pues este año hay una actuación y va a venir el servicio de inspección a ver, tal, y ese día pues compartáis como normal, ya está. Es decir, sí. Bueno, importante. Lo lógico es que el inspector ese día sea especialmente cordial. Yo suelo dar la mano cuando voy a una clase, cuando voy a un instituto y me presento a un profesor, yo suelo dar la mano. Bueno, pues si voy a una clase, ese día soy especialmente amable con el profesor, le saludo como si fuera amiguete de toda la vida, salvo que vaya por una serie de quejas. ¿Por qué? Porque el alumno no puede irse de la clase con la conclusión de que su profesor está en entredicho. Se le dice que es una actuación habitual, que tal, y se le trata al profesor bueno, pues como si fuéramos amiguetes. Yo habitualmente, si me presenta una profesora, le doy la mano. Bueno, pues ese día voy y lo primero que hago cuando entro en la clase, y suelo entrar a posta cuando ya he empezado para que los alumnos vean el paripé. Voy, me acerco a ella o a él, le saludo, casi que le abrazo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Con tu permiso me siento. Creo que es lo que hay que hacer. Pero bueno, igual no todo el mundo tiene esa sensibilidad. Pero es importante que el alumno no se lleve la impresión de que su profesor está en entredicho. ¿De acuerdo? Cuando acaba la observación, lo lógico es que el inspector o una retroalimentación y os diga qué le aparece en la clase, os diga qué podéis mejorar, os dé unos consejos. Igual le parece todo maravilloso o igual tiene mucha prisa y dice todo muy bien, pero lo normal es que os señale lo que le ha parecido, o bueno, intentar atenuar en su aprendizaje los problemas que la dislexia le causa. Y en el grupo B, que no tiene un problema de dislexia, sin un alumno sordo, hipoacústico, que le llaman ahora, bueno, pues un alumno sordo, pues ¿qué voy a hacer? ¿De acuerdo? ¿Entendió lo que sería una programación de aula? Pues eso, el tema, y señalando qué actividad voy a hacer aquí, qué actividad voy a hacer allá, con respeto. ¿Vale? Y una programación de aula, de verdad, no la que se hace para enseñar un director, tiene que estar guarreada. Si está muy mal, yo por lo menos las mías son guarreadas, porque yo salgo con ordenador escribo muy mal. Y tachada, y bueno, pues he cambiado esto, he cambiado el orden, he hecho tal cosa. ¿De acuerdo? Hombre, si te la van a pedir, guárdalas. ¿De acuerdo? Mire, y además es útil. Porque luego los alumnos son muy mentirosetes. Y te dicen, ¡ay, profe, ya me explicó! Si tú vas anotando en el guión lo que das en las clases y qué ejercicios haces, no te pueden decir, mira, no. Esto lo he explicado y hasta tal día. Vamos a ver. Yo he visto a una profesora que daba 3 veces, daba 3 primeros de bachillerato. Y en algún grupo daba 3 veces lo mismo y entonces se lo saltaba. Era un desastre auténtico. No hacía ni programación de ella, iba a pelo. Y así salían las clases. Y además es que era una vergüenza. Hasta un alumno le corrigió el número de coplas hasta la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y un día expliqué yo el vocativo porque llevaba un cuarto de hora y los chicos y era incapaz de explicar lo que era un vocativo. Esa no probó la posición. Yo creo que la experimentaron al final. Bueno, y se lo merecía, ¿eh? Los alumnos se merecen un respeto. Importante, ¿qué tenéis que tener preparado? Un registro de las anotaciones, donde ponéis vuestras notas. En todas las programaciones, pues pone, y un 5% por comportamiento. Lo suele poner, un 10%. En realidad en la Comunidad de Madrid no podría ponerlo. ¿Por qué no podría ponerlo? Porque nosotros tenemos que evaluar tomando como base los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Y en la Comunidad de Madrid no hay estándares de aprendizaje más que los del Ministerio y ninguno se refiere a comportamiento. En Castilla-La Mancha sí, ¿eh?
Esteban y yo que hemos ido a explicar unas cuantas cosas a Castilla-La Mancha, y ahí su programación, su currículo sí suele tener criterios, estándares de aprendizaje evaluables relacionados con la conducta, relacionados con la convivencia, pero los nuestros no. Pero si la programación pone eso, bueno, ¿dónde tienes si el niño se porta bien o si el niño se porta mal? Mejor que el niño en la adolescencia, porque nosotros a niños no les damos caso. ¿Dónde lo tienes apuntado? ¿Y dónde tienes apuntado los días que el chico no ha hecho los ejercicios? Todo esto. Esto es lógico que lo vea el inspector. Si el inspector quiere ver que es buen su trabajo, os va a pedir. Bueno, a ver, enséñame un poco tu programación de aula. Y enséñame, sobre todo, las anotaciones referentes a la evaluación. Y enséñame algunos exámenes. Y si tienes material curricular propio, yo, por ejemplo, pues, yo soy muy listillo y me creo que sé más que nadie. Yo en los temas de cuando daba sintaxis de lengua española, cuando daba literatura latina, me los hacía yo, porque como soy muy listillo, pues digo, pues no. Yo sé más sintaxis que nadie y las del libro lo hice en vueltas. Bueno, pues si tenéis esto, mejor. Y mira, este es mi material, mis ejercicios específicos, mis temas que he preparado a mis alumnos, ¿vale? Bueno. Y los instrumentos de evaluación. Para mí me dicen muchísimo. Muchísimo. Bueno, los indicadores del informe de inspección son esos. Programación, preparación, planificación de las sesiones de clase. Y en la planificación es importantísimo que lo tengáis muy bien pensada la exposición. ¿Qué contenidos ponéis antes? ¿Qué contenido después? ¿Con qué ejemplos? ¿Con qué nivel de abstracción? ¿Qué actividades vais a hacer para que los alumnos lo comprendan? Bueno, ahí los tenéis todos. Algunos, pues hay que preguntar al director, desarrollo de la tutoría. Indudablemente yo le puedo decir a un tutor diciendo, a ver, enséñame, pues, qué registros tienes de visitas a los padres. Pues, ¿cuántas visitas has recibido? ¿Cuántas? Bueno, preguntar al director o al jefe de estudios. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ya casi para acabar, una serie de consejos prácticos. Importantísimo. El alumno, ¿sí? Bueno, aquí todos somos profes, así que me llaman. En relación con lo que evalúa el inspector, si el funcionario en prácticas es jefe de departamento, ¿podría pedir...? Las actas. Sí. Hombre, mira, no entra dentro de los indicadores del informe. Exacto, por eso pregunto. No lo entra, pero sí. Recuerda que tienes que hacer una al mes, como poco, como mínimo, en el que hagas un seguimiento de la programación. Y si eres unipersonal, en vez de eso, se hace un informe con el seguimiento de la evaluación. ¿Eres unipersonal? No. Bueno, pues entonces una al mes. Y recordemos cuál es el contenido mínimo de las actas. El contenido mínimo de las actas es lugar, fecha, asistentes, puntos esenciales de las deliberaciones y acuerdos adoptados. ¿De acuerdo? Y ahora se pueden grabar. ¿Vale? Estos son lo que tiene que poner a lo que se refiere el informe del inspector. Para algunos de ellos, pues tiene que preguntar, obviamente, todos estos, dedicación al centro. Pues tiene que preguntar, obviamente, al equipo directivo. Las otras cosas, esto lo ve él. Ver la dedicación al centro, eso la comenta el equipo directivo. Vamos con los consejos. Importantísimo, importantísimo. No podéis ir a dar una clase magistral. Enseñar no consiste en ir a dar un rollo, consiste en hacer que el alumno aprenda. Y el alumno aprende cuando exponemos adecuadamente los contenidos, pero también cuando hacemos que el alumno realice las actividades físicas o mentales que le permiten asimilar y ejercitar los contenidos que previamente hemos expuesto. ¿De acuerdo? Así que
no podéis dar una clase magistral ni en segundo de bachillerato siquiera. Lo normal es que empecéis una clase siempre recapitulando, conectando con conocimientos previos, bien de otras clases, las que hemos estado viendo el mismo tema, retomando un poco lo que habíamos dado en las clases anteriores, o, si es un tema nuevo, estableciendo lo que los tratados de pedagogía llaman pues es un puente conector o algo por el estilo, ¿no? Es decir, intentamos despertar en los alumnos los recuerdos de aquello que puede tener una cierta relación con lo que vamos a explicar. Que, por ejemplo, si fuera a explicar pues el sistema de casos del latín, intentaría ponerle ejemplos del genitivo sajón, ¿no? Por ejemplo, en las que hay una marca funcional, hay, digamos, una terminación que marca la función en el sistema nominal, ¿no? La función de complemento del nombre. O se los pondría también del euskera y les mencionaría, pues igual han oído los chicos hablar de las arnicotabernas. Co es la marca de genitivo, pues la marca de pertenencia en euskera. La joven esta todavía no ha oído hablar de las arnicotabernas. Pero no sabía eso de genitivo. ¿Tú has estudiado latín? Bueno, pues el co es igual que la S, ¿vale? Bueno, decíamos que tenían que tener un papel activo, que primero empezaría por establecer un puente conector con lo que ya sabe el alumno, que a continuación de eso es importante y se va a fijar el inspector, porque además en nuestros, digamos, ¿vamos mal de tiempo? No, Víctor, un momentito. Vamos a empezar a pasar para que nos deis las preguntas, ¿vale? Ya está. Decíamos que en eso se va a fijar el inspector porque el inspector tiene una dinámica de cosas que tiene que observar en las aulas con determinadas actuaciones que hacemos. Y en alguna venían estas cosas. Después de eso, pues ¿cómo expone? Que la exposición sea clara, que la exposición no sea monótona, que module la voz, que insista, que deje claros los conceptos principales tanto visualmente como auditivamente para el alumno, cuando escribe en la pizarra. Y después, importante, exponemos una cosa. No seguimos sin cerciorarnos de que los alumnos lo han entendido. ¿Cómo hacemos eso? ¿Os habéis enterado? Eso sirve de poco. Cogemos y preguntamos, a ver, ¿esto cómo va? ¿Qué he querido decir con esto? Lo que sea. Pero hacemos preguntas que nos aseguren que la mayoría de los alumnos no lo ha entendido. Si vemos que algún alumno no lo ha entendido, insistimos en explicarlo de otra manera. Vemos dónde ha podido tener el problema e insistimos para que vuelva a entenderlo. Eso es importante, que el inspector vea que no vais a soltar un rollo, sino aseguraros que el alumno ha aprendido. Después, cuando lo consideréis oportuno, paráis y hacéis que salga un alumno a la pizarra y realice, o hacéis preguntas, o hacéis algún ejercicio que movilice en los alumnos ese conocimiento que habéis de exponer teóricamente. ¿De acuerdo? Bueno. La posición en el aula. Yo os recomiendo que no os quedéis estáticos junto a la pizarra. Yo recomiendo... Me voy a poner como yo me pondría si esto fuera un aula. Hombre, dependiendo de la forma del aula. Yo me pondría... como a esta altura. Como a mitad de clase. Si no tengo que escribir. Importante, si no tengo mucho que escribir, incluso procuraría que escribiera un alumno. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eso me ayuda a controlar la clase. A controlar que no se me desmante. Que si alguno va a estar andando por ahí, le digo, Pepito, cállate. ¿De acuerdo?
final. No os dé miedo tenerle cerca. Pasearos y no estéis estáticos en una. Otra cuestión. A ver. Con los alumnos. Primero, nunca reprocharles los errores. Como dices, no, el error es magnífico. Es estupendo que los alumnos se equivoquen. Nos puede servir. Y es más, cuando uno no se equivoca, vamos a pensar por qué se equivoca. Ya, ver dónde está el fallo del razonamiento. Y siempre justificar, decir, es que igual ese error lo habría tenido yo a vuestra edad. Porque es muy lógico, hombre, si hay cosas que es pues, de su falta de atención, pues le podéis reprochar no el error, sino su falta de atención. Pero el error, nunca. ¿De acuerdo? Exigid siempre, siempre que levanten la mano. Eso es lo que tenéis que acostumbrar ahora. No podéis tolerar que en una clase hable cada uno cuando le da la gana. A los alumnos tenéis que acostumbrarles a que habla una persona a la vez. Cuando es el profesor es el profesor, cuando es el alumno al alumno y el resto escucha. El que quiere la palabra, levanta la mano y se la dais. No permitáis que un alumno hable ni pregunte ni nada sin que le hayáis concedido previamente la palabra. Y eso los alumnos se acostumbran. Los alumnos se acostumbran. Si lo aplicáis desde ya, el día que vaya el inspector, los tendréis cuadrados. Los tendréis ya que saben hacerlo. Bueno, otra cuestión. Salvo a los alumnos que tienen una adaptación curricular, o lo que sea, necesitan una adaptación muy individualizada, al resto no les atendáis de manera particular. Hombre, quizás esto en dibujo, o música o algo así, pero, por ejemplo, el que da lengua o el que da matemáticas, no les atendáis de manera individual. ¿Por qué? Porque es un... Vamos a ver, levanta uno la mano, me acerco porque tiene una duda. Voy, vamos a suponer que es este joven. Y le veo en su cuaderno las cosas y le digo así, es un momento en el que el resto se puede distraer y es más follón. ¿No? Si en vez de esto, yo le digo, venga, a ver, que tu duda es muy interesante, que es muy interesante para todos, dile nada. Y aunque esté yo ahí al lado para verlo, porque igual es una representación gráfica, si él no sabe exponer bien dónde está la duda, yo le ayudo. Digo, vale, en esta hay coordenadas él lo ha puesto así, ¿cómo lo pondríamos? Y hacemos, primero, que no se me desmanden los demás mientras atiendo uno solo, y en segundo lugar, que todos aprendan con la duda de uno y con la respuesta que yo les doy a esa duda de uno. ¿De acuerdo? Y además vemos que yo genero un clima de confianza en el que los alumnos pues han perdido la vergüenza a preguntar en clase. Y verdaderamente, el ir a atender a los alumnos y atenderlos así individualmente es una ocasión para que el resto monte el follón y se nos distraigan. ¿Vale? Eso es muy propio de profesores que han dado clases particulares, pero tienen poca experiencia dando grupos. Bueno. Esto ya... Los ejemplos. Bueno, esto ya lo había expuesto un poco. Comenzar con los conectores, la progresión lógica. Ejemplos. Es muy importante que intentéis que el conocimiento sea significativo. Pues a los que habéis hecho ahora el máster, seguro que os han hablado del conocimiento, de que el aprendizaje es significativo, ¿no? Bueno, es muy importante. ¿Y eso cómo lo logramos? Aparte de con la lógica interna de los contenidos. Pues intentando conectarlo con la vida diaria del alumno, con sus pocos intereses. Hombre, pues es muy difícil, igual... pues a veces con nuestra materia conectarlo con su vida diaria, pero tenéis que procurarlo. Por ejemplo, imaginémonos pues que yo explico la y tengo un grupo de chicas pues muy reivindicativas con el papel de la mujer. Pues yo intentaría enseñarles que en el siglo I a.C. la mujer tenía una libertad, a principios del siglo I. ¿Aquí hay alguno de latín? Bueno, la chica de buen gusto. Y en la época de Augusto la mujer tuvo una libertad que no tuvo en España hasta el 2 de mayo de 1975. Porque una mujer romana que hubiera tenido 3 hijos, si era libre, o 4 si era liberta, podía firmar cualquier tipo de contrato. Bueno, pues cosas así. Intentar involucrarles a los alumnos.
Hacer que ese contenido les va a servir para la vida, para su vida actual y para su vida futura. Bueno, y al final de la clase, un resumen de lo expuesto. ¿De acuerdo? La corrección de ejercicios. Es muy corriente en los profesores, por ejemplo, los de matemáticas, que siempre van apurados. Que los ejercicios los corrijan ellos. No. Los ejercicios deben corregirlos los alumnos. Es importante que lo corrijan los alumnos. Si uno corrige los ejercicios, no se da cuenta de lo que han comprendido, de lo que no han comprendido, de dónde tienen sus dificultades. Es importante que salgan aquí. Si se equivocan, que entre los propios alumnos diremos, a ver, ¿dónde está el problema? Y sobre todo es importante que hagamos que el alumno reproduzca el proceso mental que le ha llevado a esa solución, sea la correcta o sea incorrecta. Si es incorrecta, pues para ver dónde ha tenido los fallos, y si veis, este que ha tenido él, lo podéis tener cualquiera. Y si es correcta, pues que los demás aprendan. ¿De acuerdo? El aprendizaje por modelación está bien, pero no puede ser el único. Uno puede hacer un primer ejercicio, pero el resto los tienen que hacer los alumnos. Bueno, otra cuestión. En la medida que resulte posible, la enseñanza debe orientarse no solamente a los contenidos, sino a las competencias. Las competencias es el aprendizaje de contenidos prácticos, de contenido en la práctica, propiciando la transferencia, es decir, la aplicación de los contenidos a situaciones ajenas al ámbito escolar. Lo último, el control de la clase. Nunca permitir actos de indisciplina ni actos de desconsideración, ni hacia vosotros ni hacia los otros compañeros. A mí me han evaluado 2 veces. Una, la que les sorprendió, es que era la época de los progreríos, y les sorprendió mucho que yo llamara a los alumnos de ustedes. Yo creo que les sentó muy mal. Y otra vez me evaluaron 2 inspectores que siguen ahora en activo. Me pusieron una nota muy buena. Y una de las cosas por las que me pusieron muy... Yo tenía un alumno superdotado, pero un auténtico, perdón, un cabrón. Cabrón. Y cuando, bueno, me dieron un montón de cosas, ¿no? Tal. Y luego al final, cuando me dieron una nota, dije, muy bien, nos ha gustado mucho cómo has controlado a Juan Bautista. Y yo creo que me pusieron tan magnífica nota, pues eso, ojo, este tío, cómo está bregando y cómo está no permitiendo que el Juan Bautista, que es superdotado, le machaque las clases. Así que no penséis, igual no es mala suerte que tengáis un cabrón, igual es buena suerte. Siempre y cuando pues lo sepáis manejar. Y luego, os recomiendo que leáis esta orden. ¿Quién la conoce? ¿Todos conocéis esa orden? Repasad el anexo segundo. El anexo segundo, si recordáis, es en la que os dan estrategias para hablar de... para, digamos, enseñar, meter las competencias en el aula, no en el papel. Y está bien. La orden le sobran muchas cosas, le faltan algunas otras, pero ese anexo 2 es una gran recomendación. Yo voy a ver a un profesor de latín dentro de poco, que el año pasado fui a verle dar. El hombre dio una clase magistral y se creía que había dado una clase magnífica, no dejó que los alumnos dijeran una sola palabra. Le recomendé esta lectura y voy a ir a verle este año. Voy a hacer un esfuerzo, aunque tengo muchas cosas que hacer. Y más vale que haya cambiado, porque la clase era soporífera. Bueno, el curso de formación. Y ya con esto acabamos. 21 horas. Son 7 sesiones. Los contenidos son estos. Cada CETIP probablemente los agrupe de manera distinta, en función de las especialidades de su ponente. A mí me dicen, yo llevo unos cuantos años dando estos cursos, tanto para los maestros como para los profesores de secundaria. A mí me dicen que me van a poner en una misma sesión todo esto y digo, pues mira, no te la doy. No te la doy porque tengo preparadas de otros años, cada año esto lo cambian, ¿eh? Cada año lo cambian. Digo, pues tengo preparado esto sí, esto también, pero esto no.
y no me lo voy a preparar para 4 euros que me paguéis extra. Sin embargo, si me la preocupáis esto con esto, como el año pasado, pues yo os la doy. Entonces es posible que cada CETIP lo agrupe un poco a su manera. ¿De acuerdo? Porque si veis, hay 7 clases y aquí hay más de 7 bloques. ¿No? Bueno, pues la memoria final. Vamos a ver. Hay una serie, algunas han preparado un guión. Lo decía ahí, la norte, la sur y la este. Ni capital ni la oeste tienen guión. ¿Dónde podéis encontrar los guiones? Esto es la página. Dais tab y os entra esta página. Esto que os recuadra en rojo, ahí. Pincháis ahí y os van saliendo. Funcionarios en prácticas. En el ladillo derecho dice Sidiomap, interinos, funcionarios en prácticas, consejos escolares. ¿Vale? ¿Cómo lo vais a tener? Y ahí pincháis y os dan la memoria. Os dan el esquema de memoria y una serie de recomendaciones. El esquema no es obligatorio, pero es útil. Os dan unas recomendaciones en cuanto a extensión, tipo de letra, etc. ¿De acuerdo? No las he puesto aquí porque son distintas para cada edad. La capacidad funcional. Si hay dudas sobre si uno tiene capacidad funcional para esta profesión y para su especialidad en concreto, pues le puede mandar al centro base, a la inspección médica y que la inspección médica diga. Yo cuando he visto más que físicas, por cuestiones psíquicas, en esta profesión a veces se nos sale, Bueno, yo tengo ahora la experiencia de una pobre mujer que está mal y a veces pues tenemos problemas, podemos tener a cualquiera y ojalá pues se recupere y ya está. Y esas, pues a veces nuestras rarezas pues son estupendas y son hasta creativas para los chicos. Pero yo conocí a un profesor de religión que luego hablaba de cuestiones de filosofía, que llegaba a los niños del antiguo primero de BUP y les decía, porque si no estudiáis vais a ser todos unas putas y unos maricones. Estaba loco, estaba majada ese hombre. Al final está estupendo, porque le declararon incapaz hace muchos años y está cobrando la pensión máxima y no da clase. Estaba malo de verdad de la cabeza, ¿eh? Bueno, concurso de traslados ya lo he explicado suficientemente Esteban. Tengo preguntas para ti, ¿eh? Es que Esteban es mejor profesor y se lo enseña todo muy bien. No, él también tiene preguntas. A ver, lo rápido va a ser el curso formativo de 21 horas. ¿De cuándo se informan? ¿Lo acabas de decir? Será en enero, probablemente. Suele ser en enero. Entre enero y febrero. Vale, ¿se puede elegir los días? No, normalmente hay cada CETIP un poco a su aire, pero lo normal es que te metan, que te pongan en un curso, o bueno, que como mucho te dejen entre los distintos grupos que haya. Por ejemplo, pues en la el año pasado, los de maestros, hubo 8 grupos, y yo, bueno, no sé si les dejaron escoger. Yo sé que este año están ofreciendo la posibilidad de hacerlo Virtual. Pero hay que acreditarlo. Hay que acreditar la necesidad de hacerlo virtual. Vale. O sea, Porque el hacerlo virtual no permite hacerlo para todas las personas que quieran. Todos nos gastamos mejor en nuestra casa en zapatillas que teniendo que desplazarnos. Vale, perdona, tenías... Sí, perdona, Víctor. ¿Qué me ha surgido ahora la pregunta? A mí todavía nadie me ha dicho nada de esa memoria que hay que hacer. Todavía tiene mucho tiempo. ¿Y a quién tengo que entregarle yo la memoria? Lo dice en la resolución, la tienes que entregar a través de la plataforma virtual del CETIP. Tú vas a hacer un curso en el CETIP y ahí te van a dar acceso a una plataforma. ¿El curso que has dicho? No, en este curso de las 21 horas. Aunque tú lo hagas presencial, te van a dar unas claves para el acceso a la plataforma de ese curso, en el que los ponentes van a colgar sus ponencias. Yo, por ejemplo, pues explico fundamentos de derecho administrativo porque también estudié derecho. Pues una de las... pues lo cuelgan ahí. Tu memoria la tienes que enviar a través de esa plataforma virtual. Vale, Lo dice la resolución. Volvemos a lo del curso.
Lo que me está diciendo Esteban, que eso, cuando publican las fechas, estaros atentos porque hay gente que está a las 8 de la mañana para poder escoger dónde van o qué cursos hacer, ¿no? O sea que en cuanto sepáis que se van a publicar, perdón. ¿Se escoge virtualmente o hay que...? Suelen Eso se publicarlo hace en en diciembre. internet. Sí, a través de... Os habrán dado vuestras claves de Educamadrid. ¿Tenéis claves de Educamadrid todos? No, pues conseguidlas. Tenéis que decir al TIC de vuestro centro que os consiga las claves de Educamadrid, porque para inscribirse en estos cursos, en el CETIC, siempre hay que tener una clave y un correo de Educamadrid. ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos a la página a las páginas de las DAD en las que anuncian, y también meterse en las del CETIC, cuándo salen estos cursos. Y a través de vuestro correo de Educamadrid, vuestra clave de Educamadrid, podéis acceder también, porque es preciso esas claves del correo de Educamadrid para poderos inscribir. Así que pedidlas ya, mañana mismo en el centro. Mira, este chico tenía una presentación. Sí. En otra edad, yo creo que no. No estoy seguro, creo que no. Porque es el director de cada CETIC el que tiene que informar. Lo único es que si, por ejemplo, pues en la edad, los cursos se hacen normalmente en 5 o 6 localidades. Pues que te escojas la que normal te viene, pero siempre... En cualquier caso, en lo que tú estás preguntando, si tú tienes una situación X familiar, por ejemplo, yo lo intentaría. Si quiero decir, tienes niños menores o tienes